Hola, hola, papá, mamá. Hoy hablaremos sobre el autoestima. Es la percepción y valoración que una persona tiene de sí misma, incluyendo sus características físicas, sus cualidades, sus habilidades y sus valores. En conclusión, es amarse uno mismo, quererse uno mismo. Ahora nos preguntamos por qué mi hijo, mi hija, por qué mi familiar tiene vergüenza de hacer muchas cosas. Está triste, ya no quiere socializar, se avergüenza de sí mismo. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Seguramente su autoestima está muy bajo. Y por eso hoy día vamos a aprender algunos tips para mejorar nuestro autoestima. Número uno, identifica tus fortalezas. Haz una lista de todo lo que haces bien, de todo lo que te gusta hacer, de lo que sabes hacer. Por ejemplo, cocinar, lavar, planchar, coser, patear la pelota, o algo. Yo estoy seguro que sabes hacer algo. No importa lo pequeñito que sea, pero valórate, valórate. Escribe y di, ¿no? Yo sé hacer esto, esto. No importa que sea algo pequeñito, que conste. Ahora, otro, acepta tus imperfecciones. Todos tenemos áreas que mejorar. No te enfoques en lo negativo. Olvídate de lo negativo. No vas a avanzar si piensas en lo negativo. Recuerda que todos tenemos errores, pero los errores se han hecho para aprender. Tienes que aprender. Recuerda que los errores también son oportunidades. Si he fallado alguna vez, tengo que seguir intentando hasta que me salga bien. Por lo tanto, los errores son buenos también. Otro es, identifica los patrones de pensamiento negativos. ¿Te criticas constantemente? ¿Te insultas? ¿Te hablas mal? ¿Te odias? ¿Te ves en el espejo y te dices, oh, qué feo soy, o qué bruto soy, qué burro soy? Identifica eso internamente. Cuando estás hablando, tienes que identificarlo internamente. Otro, cuestiona esos pensamientos. Pregúntate si realmente esos pensamientos negativos son ciertos. ¿Es de verdad? ¿Eres feo? ¿Eres burro? Así como muchas veces se dice, los estudiantes, yo he escuchado, ay profesor, no puedo porque soy un burro, soy un tonto. O sea, ellos mismos están sembrando el chip en su cerebro de que son lo peor. Identifica eso y cuestiona, ¿seré realmente eso? O sea, ¿si realmente soy eso? O de repente alguien te lo dice, ¿no? Te han sembrado eso, de repente mamá, papá o las personas que amas te han sembrado eso. Ok, identifícalo, identifica esas cosas. Otro, reemplaza los pensamientos negativos por afirmaciones positivos. Repítete frases positivas. Mírate en el espejo. Obsérvate cómo eres. Eres una persona sana, tienes, así como muchos de nosotros, nariz, ojos, tienes una boca, todo está sano, estás completo. Hay personas que están peor que nosotros. Tú tienes que darte cuenta, tú estás sano, sana. Y solamente repítete. Eres una persona guapa, guapo, inteligente, tienes muchas habilidades. Eres de repente mejor que otros, solamente que no puedes explotar esa habilidad, ese valor que tú tienes. Otro está, prioriza tu bienestar físico. Haz ejercicio regularmente. Quiérete. Practica algún deporte. Recuerda que un cuerpo sano tiene mente sana. ¿Ok? No te olvides. Dedica tiempo a actividades que disfrutes. Mira televisión, mira alguna película, lee algo, escucha música, pasa tiempo queriéndote, ámate. Tienes que hacer eso. Si no lo haces, ¿quién lo va a hacer por ti? Practica un hobby, tienes que hacerlo. De repente tú te gusta dormir hasta tarde, pero tienes que hacer tu horario, porque si no vas a llegar tarde. Y desde ahí empieza, recuerda, tienes que ser una persona responsable también. Otro es alimentación saludable. Come bien. Hoy en día hay muchos alimentos que ya están ya llenos de químicos. Por ejemplo, las comidas chatarras. Ya eso hay que obviar. De vez en cuando está bien, ¿no? Una torta, puede ser, de vez en cuando, pero no siempre.
Aliméntate bien. Cuida tu cuerpo. Otro es descanso adecuado. Recuerda que tienes que respetar tus sueños. Si vas a estar preocupado por tus errores, está mal. Te estás haciendo daño. Te estás haciendo mucho daño, sobre todo a tu cerebro. A la larga vas a tener muchos problemas. Rodéate de personas que te apoyen y te valoren. Busca amigos y familiares que te hagan sentir bien contigo mismo. Personas que te amen, personas con las que te sientes bien, con las que te sientes seguro, segura. No te juntes con personas, con estudiantes que te tratan mal, te insultan, te hacen bullying, te hablan mal, te hacen cosas que a la larga te puede llevar a otros temas, como por ejemplo el suicidio, el cutting, cosas que no, o sea, hay que aprender a seleccionar también los amigos, eso es muy importante. Otro está, aléjate de las relaciones tóxicas. A veces papá, mamá también son tóxicos, los hermanos también hay tóxicos, hay que tener mucho cuidado, papás, mamás, hermanos, con nuestro familiar que está pasando por un autoestima bajo. Hay que tener mucho cuidado. Si tú eres una persona tóxica, obviamente pues tu hijo, tu hija, a la larga también va a ser como tú y va a tener un autoestima bajo. Define objetivos pequeños y alcanzables. Celebrar tus logros por pequeños que sean. Recuerda, cualquier logro que tú vas a conquistar, tienes que celebrar, alégrate, quiérete, dite, al fin, ¿no? Tienes que decirte, oye, al fin lo logré, soy el mejor, ya sabía que lo iba a hacer, me quiero, me amo, yo puedo. Tienes que decirte eso. Y tienes que celebrar, obviamente. No es que te vas a ir a celebrar, ¿no? De amanecida, no, celebra contigo mismo. Descansa, al fin lo logré, yo puedo. Otro es, no te compares con los demás. Cada persona somos diferentes. Aprendemos de diferente manera. Tú tienes que enfocarte en tu propio progreso. Enfócate en ti, en todo lo que tú haces. Si has fallado algo, recuerda que esos son oportunidades y tienes que ir mejorando día a día. Tienes que hacerlo, pero enfócate en ti. Nunca te compares, y papá, mamá tampoco comparen a sus hijos. Eso también se ve muy feo eso, que a veces mamás están comparando a sus hijos. Ay, mira, mientras el vecino sí es mejor que tú, el vecino es diferente que tú, pero tú no tienes diplomas, tú eres así, lo estás minimizando. Eso es malo. A la larga se van a dar cuenta que están sembrando a una persona que va a tener una autoestima bajo y de repente va a ser una persona, un mal ciudadano. Por favor, papás, mamás. Y el último, agradece las cosas buenas que tienes en tu vida. Hay que ser agradecidos. Agradece a Dios. Si no crees en Dios, agradece a algo tienes que agradecer. Por favor, enseñen a agradecer. Todos los días, cada mañana que despierta, gracias Señor, gracias. O por último al cerro, gracias, no sé, a alguien tienen que agradecer. Papá, mamá, muchas gracias. Otro es, si no puedes salir de ese problema, busca ayuda profesional, busca. Estoy seguro que de repente vas a necesitar que alguien te hable, porque existen cantidad de psicólogos hoy en día, psiquiatras, que no solamente atienden pues a los locos, locas, sino a todas las personas. Nosotros siempre necesitamos, inclusive los adultos también necesitan de alguien para que nos hable, nos haga reflexionar. Ok, entonces recuerda que nunca es tarde para aprender. Y qué mejor si lo ponemos en práctica. ¡Chao!